Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook como siempre, y es que tenemos más actualizaciones sobre todo de Jungkook a obviamente esperas del álbum de Arirang, así que comencemos. Y es que esto se hablaría después de la transmisión de Jungkook y unos días también después, y es sobre los anillos que llevaba Jungkook. Ya vimos en el anterior cómo movía esos anillos, jugaba con ellos, pero lo que no sabíamos era cuáles eran estos anillos, porque vemos que tiene varios. Y aquí los anillos que más llamaban la atención eran al parecer de Graf. Tienen algún tipo de contrato con ellos, ya que solo lleva estos y casualmente el anillo sencillo que usa en el dedo anular derecho, donde vemos la J y la M, se usa a menudo para bodas. Aquí podemos ver con más detenimiento todos los anillos y el de la J y la M. También vemos que en la otra mano de Jungkook también habría algunos anillos, y es que sí, Jungkook utiliza bastantes anillos. También lo habíamos visto en el pasado utilizar un solo anillo en ese dedo. Pero ahora que sea de la marca Graf y que sea un anillo de bodas, realmente llama mucho la atención, ya que no sería solamente un anillo como accesorio que estaría utilizando. Y ahora sí pasemos a donde se vieron algunos autógrafos de los miembros de BTS, por ejemplo de Hobi, de Jimin y de Jungkook. También se dijo que está el de Nam, y es cuando estaban en Los Ángeles y al parecer fueron a comer juntos dejando sus autógrafos. Y esto sería bastante reciente, es de un restaurante donde Jungkook fue a comer bastante reciente. Por supuesto tenemos vista del lugar, como es por dentro, la comida, un poquito la decoración, cómo está todo por dentro, e incluso también tenemos un videíto del lugar. Jungkook dejaría su autógrafo, su firma, donde también diría es delicioso. Así que aquí podríamos ver su firma. Y es que alguien cercano al dueño del restaurante de parrilla donde Jungkook comió por primera vez el día que hizo su transmisión en vivo dejaría este mensaje para ARMY. Hola, soy un conocido del dueño del restaurante de parrillada de carbón donde Jungkook fue para su primera ronda el día que hizo la transmisión en vivo. Me contaron que el amor de Jungkook por ARMY se mencionó muchísimo durante su conversación ese día. Como el local es pequeño, el dueño los escuchó sin querer. Sentí que él, Jungkook, estaba recibiendo demasiado odio, críticas injustamente, así que no podía simplemente pasarlo por alto. Por eso estoy usando esto llamado spin por primera vez para contarles. No soy muy bueno con las palabras, así que no sé bien cómo escribir esto, pero en fin, me dijeron que el dueño se llevó la impresión de que es una persona totalmente genuina. Alguien que es igual por dentro que por fuera. Y sin que se lo hubieran pedido, cuando le comentaron que a los empleados a tiempo parcial les daría mucha lástima no haberlo visto, dejó firmados autógrafos para todos los empleados que tenían el día libre antes de irse. Así que antes de dudar que Jungkook no es buena persona, solo veamos sus acciones y también cómo demuestra que es muy buena persona. Siempre es amable, atento, educado. Y esta es otra acción que también lo demuestra, aparte de que le importa mucho ARMY. Le importa mucho el amor de ARMY. También en la cuenta de Instagram de Jungkook podíamos ver que había reposteado un video. No sabemos si fue por equivocación, a lo mejor se le fue el dedo, a lo mejor no, o simplemente quiso compartirlo con ARMY. Así aparecería que Jungkook habría reposteado el video. Y es que el video tendría la frase cuando compras cosas y no quieres hacer muchos viajes para llevarlas. En otras palabras, la típica situación de querer cargar todo de una sola vez para no regresar varias veces al coche.
Y esto lo hemos visto varias veces que Jungkook lo hace y carga muchísimas cosas. 没有扛不了的菜，如果有，我会放推车。 Recordemos este clip de hace unos añitos donde los miembros estuvieron jugando un juego con Jungkook, piedra, papel o tijera, y si perdía Jungkook tenía que cargar todas las bolsas. En esos tiempos de Bon Voyage. Así que al final perdió Jungkook y tuvo que cargar todas las bolsas de los demás. 이렇게 몰아주기 할래? 태양께 제일 가벼워요. 가위바위보 몰아주기 하자. 안 내면 시간 찍어줘요. 시간 찍어줘. 가위바위보 몰아주기. 안 내면 친거 가위바위보. 가위바위보. 형 거기서 몰아주기 좋은 거야? 2대 야 2대 안 내면 친거 가위바위보. 형 나랑 할래? 아니 야 안 내면 친거 가위바위보. 야 됐어. 야 2대 야 2대 제발 와 제발 안 내면 친거 가위바위보. 가위바위보. 누가 인생 한 방이잖아. 자 호비형 갑시다. 야 인생 한 방. 야 그냥 형 인생 한 방이죠. 인생 한 방이잖아. 자 4대 1이요. 안 내면 친거 가위바위보. 자 우리 정말 못한 자로 수정해주세요. 다줄수 있어 좀. Al final Jungkook aquí perdió y llevó casi todas las bolsas, pero al final Jimin le ayudó con algunas bolsas. Jimin aquí cargando una bolsita, mientras Jungkook en la parte de atrás cargando todas las demás. JK 손 진짜 저런 가위바위보를 하면 안 되는 운명인 것 같아요. 자 도착했습니다. Algo también así parecido sucedió, pero esta vez en Are You Sure. Aquí vemos a Jungkook cargando algunas cosas, en la parte de atrás también venía Jimin cargando algunas otras. 띠띠? 오케이 오케이. 물 먹죠? 물 먹고 죽자. 물 많이 먹어야 돼. 물 많이 먹어야 돼. 이거 어떻게 들고 가냐? Parece que se dieron cuenta que había sido muchísima agua la que habían comprado y también que lo habían puesto en la parte de atrás del auto, así que tenían que sacar de ahí el agua. 아, 이 물을 너무 많이 넣긴 했어. 아니 물을 다 들어가지 말자. 어차피 다 쓸 거 아니야. 그거 괜찮은 생각인데? 그지? 자, 이거랑 차가워. 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 야, 너 맥주 안 마실 거지? 어? 혹시 모르니까? 혹시 모르니까. 만일에 대비해야 된단 말이지. 아, 큰 거 하나만 더 챙겨. Así que al final optaron por dejar el agua ahí, agarrarlo de comida y simplemente llevarse solo una o dos botellas de agua. 챙기자, 잘해. Y aquí voy a agregar otros momentitos, pero estos de cuando Jungkook carga todas las cosas por Jimin. Para mí esto sería Princess Testament, ya que vemos que Jungkook cargó todas las bolsas más pesadas. Vemos que Jimin tenía solo una bolsita y sería la menos pesada. También cuando Jimin tenía que cargar otra bolsita más, aunque era menos pesada, aún así Jungkook no dejó que la cargara y simplemente la llevó él mismo. También la cartera de Jimin, que era un poquito grande, al final acabó siendo cargada por Jungkook. También Jungkook cargaría con dos bolsas, no solo la de él, sino que también agarraría la bolsa de regalo que le dieron a Jimin. Jimin también en otra ocasión había solo preparado su maleta y al final Jungkook fue quien se la llevó. Jimin no está cargando la maleta, Jungkook viene atrás con la maleta. Vemos que Jungkook en una mano tiene a Bam con la correa y en otra tiene a la maleta de Jimin. Mientras que Jimin va caminando pero sin maleta.
Y también en Are You Sure vemos que Jungkook se encarga de las dos maletas. Y esto sería lo último, que sería de Calvin Klein con Jungkook. Y aquí saldrían nuevas fotitos y algunos videitos de Jungkook de nuevo. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk